El juego de naipes más popular en Argentina es el juego del truco, el cual se juega con un mazo de 40 naipes. Por eso, cuando alguien abre un mazo de 52 naipes en un club, bar o similar, lo primero que hace es sacar las que no están entre las 40 del mazo, las cuales quedan dando vueltas, se caen al piso, se ensucian, hasta que finalmente alguien las tira a la basura. Esta es una sección dedicada al pensamiento de los filósofos que no están entre las 40 del mazo. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar y hoy estamos estrenando sección. Sir John Gloop fue un militar británico del siglo pasado, alcanzó el rango de teniente general, intervino en la guerra árabe-israelí, intervino en otros conflictos en la región y su estudio minucioso, detallado de las distintas estrategias de todos los bandos en conflicto, los israelíes, los árabes, los británicos, los egipcios, etc., lo llevó a darse cuenta de que esos ejércitos organizados de modo muy diferente, con un espíritu muy distinto, distinta organización, distintas armas, etc., no solo eran distintos y ya, ok, hay de todo en el mundo, se dio cuenta que representaban distintas etapas en la vida de los imperios. No solo eran distintos, sino que eran como distintos capítulos de una misma historia. Y este fue el núcleo de sus reflexiones filosóficas posteriores. A partir de la década del 50, sobre todo, comienza a escribir una serie de libros muy breves, 20-30 páginas, el más conocido de los cuales es sin duda El destino de los imperios, publicado en 1966, al que le sigue una especie de respuestas a preguntas, aunque no tiene esta forma de pregunta y respuesta, motivado por El destino de los imperios, llamado La necesidad de la supervivencia, que es como la segunda parte del destino de los imperios, donde responde un montón de objeciones que se habían hecho a su libro. Digamos brevemente que hay un fuerte prejuicio contra los pensadores militares. Está este estereotipo del militar como un ser rústico, bruto, ignorante, que cree que se arregla todo a los gritos y con la violencia. O sea, la visión estereotipada del militar es el sargento de cuartel. Y ok, el sargento de cuartel es un militar, o sea, no es del todo injusto esta caricatura, pero nos encontramos con, sobre todo en los oficiales de alto rango, nos encontramos con gente que tiene que usar la cabeza, con gente que está haciendo cálculos extremadamente complejos, con gente que tiene que comprender la cultura de sus aliados, de sus enemigos, la psicología humana. Nos encontramos con gente que necesita tener una fuerte comprensión de la humanidad, de la sociedad. Y en la historia de la filosofía baste mencionar a Sócrates, Descartes y Nietzsche, todos los cuales fueron guerreros de profesión, o buena parte de su vida por lo menos, o en algún momento al menos. Yo llegué al libro de Gloop por un camino atípico. Tras un breve periodo de popularidad relativa en los 60s, reaparece hace unos años, breve periodo de popularidad tras lo cual cayó en el completo olvido, reaparece hace unos años al ver que el curso de los acontecimientos siguió lo que había predicho Gloop. Entonces todo el mundo dijo, wow, este tipo la tenía clarísima, tenía la bola de cristal. Vamos a leer, a ver qué dice sobre el futuro. Y realmente a mí esas predicciones, esas profecías históricas no me impresionan mucho. Si yo digo que mañana va a llover y ustedes dicen que no va a llover, uno de nosotros es un profeta. No es algo que realmente me impresione. Llegué por otro camino al destino de los imperios. Me interesa mucho la filosofía de la historia que defiende Gloop, porque es exactamente el negativo de la que defiende Tucídides en su Historia de la Guerra del Peloponeso. Tucídides dice que no hay que hacer historias de la humanidad, que hay que enfocarse
en estudiar hechos puntuales en un momento, en una región y preferentemente hechos que uno haya vivido, en los que haya participado y conozca muy bien de primera mano. Por eso estudia la guerra del Peloponeso. Y Club dice en cambio que ese tipo de estudios específicos no son útiles. Lo que necesitamos es la historia de la humanidad, apartar dentro de esta la historia de los imperios y comparar la historia de unos imperios con otros para obtener las leyes generales que rigen su curso. Y yo hasta ese entonces había asumido la idea de Spinoza de que las historias de la humanidad eran superficiales y colecciones de curiosidades. Tucídides está claramente pensando en Heródoto al decir esto. Y me había parecido, sí, este tipo tiene razón. Y al leer al Club me di cuenta que no era tan obvio, tan evidente por sí mismo eso. Actualmente pienso que ambas filosofías de la historia tienen su parte de verdad. Creo que necesitamos de verla, a veces necesitamos ver la foto grande y a veces necesitamos del microscopio, necesitamos enfocarnos en un puntito. Algunas leyes de la historia nos aparecen al ver la foto grande y solo al ver la foto grande, y para otras necesitamos conocer a fondo momentos puntuales. O sea, creo que ambas tienen, aparentemente son contradictorias, pero ambas tienen su parte de verdad. Así que, bueno, vamos a ver el destino de los imperios. Club dice que la historia de todos los imperios ha durado aproximadamente lo mismo, unos 250 años, y se ha dividido en las mismas 7, 8, 9 etapas. Su criterio es un poco arbitrario. Y señala que esta homogeneidad de la duración solo se puede deber a la sucesión de las vidas humanas, porque todo lo demás ha cambiado. Cambió la geografía, cambió la tecnología, cambió sus relaciones con otros imperios, etcétera, etcétera. Lo único que ha durado más o menos, sigue aproximadamente igual desde la época del Imperio Persa hasta el mundo de hoy, es la duración de la vida humana, que dura unos 25 años. Entonces, un imperio duraría unas 10 generaciones y el recambio de las generaciones le daría su espíritu propio a cada época. Y este es el tema que se dedica a estudiar Club. 1. La era de los pioneros. Todo nuevo imperio comienza por la expansión abrupta y sorpresiva, outburst, de un pueblo que estaba en la periferia del imperio anterior. Podía formar parte de este nominalmente o no, o de a rato sí, de a rato no, lo que los griegos llamaban demi-barbaris, semibárbaros. Estos pueblos provincianos, fronterizos, se caracterizan por tener una fuerte independencia y por eso su cultura no se ve afectada por la decadencia del imperio anterior. Persia respecto de Babilonia, Grecia respecto de Persia, Macedonia respecto de Grecia, Roma respecto de Macedonia, Arabia y Bizancio respecto de Roma, Italia y España respecto de Bizancio y Bagdad, Inglaterra respecto de España, Estados Unidos respecto de Inglaterra. Estos pueblos pioneros, estos pueblos de imperios incipientes, se caracterizan por ser pobres, sumamente emprendedores y tremendamente agresivos, son terriblemente violentos. Sus motivos son A, saquear, B, la admiración por el imperio que están conquistando. Y Glob pone mucho empeño en desmentir la imagen del bárbaro como un ser brutal que avanza destruyendo todo resto de cultura que encuentra a su paso. Por el contrario, los conquistadores son los salvadores de la cultura que estaba decayendo. Sienten una admiración por la cultura de sus conquistados que los lleva a considerar su deber sagrado conservar y enriquecer su legado. Desde luego,
adaptándolo a su propia idiosincrasia cultural. Glob señala dos grandes excepciones: el imperio mongol, que sí avanzó arrasando todo lo que encontraba en su camino, y el imperio norteamericano, que no se formó avanzando sobre un imperio anterior, sino sobre un territorio prácticamente desierto. En esta etapa todavía no hay roles claramente diferenciados por sexos, ni una clara distinción entre civiles y militares. Todo el mundo hace todos los trabajos y, llegado el caso, todo el mundo combate. La era de las conquistas sigue inmediatamente a la de los pioneros y tiene su mismo espíritu. La diferencia principal es que los ejércitos se han disciplinado, profesionalizado y vuelto exclusivamente masculinos. Los roles se han dividido por sexo, lo cual lleva a dividir la educación y darle una educación específica a varones y mujeres para sus respectivos roles especializados. Acá Glob hace unas consideraciones técnicas muy interesantes basadas en su experiencia en la guerra árabe-israelí y en otros conflictos armados sobre las virtudes de estos ejércitos nuevos. Dice que son experimentales y abiertos a apropiarse los métodos de las culturas decadentes que van conquistando. Se caracterizan por la improvisación y por la falta de tradiciones, lo cual le parece claramente una ventaja. Sus rivales, altamente profesionalizados, con mayor experiencia y mejores armas, suelen ser excesivamente rígidos y incapaces de adaptarse a las novedades, lo cual lleva a su derrota. Al leer esto me vino a la memoria el ridículo desembarco norteamericano a lo Normandía en Somalia, que era una estrategia tan notoriamente inadecuada para ese tipo de guerra que producía un efecto involuntariamente humorístico. O sea, los conquistadores, que con su profesionalismo y su pérdida del optimismo que caracterizaba a los pioneros, son básicamente los pioneros que han tenido su batalla de canas. Se han vuelto más prudentes, se han vuelto menos optimistas. Por lo demás, su espíritu sigue siendo el mismo. Los varones son educados en los valores del honor y de la valentía, y básicamente son la continuación de los pioneros. 3. La expansión comercial. Glob dice que incluso los más salvajes imperios promueven el comercio, así esa no haya sido su intención. No se trata de algo planificado. Los caminos se construyen para mover de modo rápido y seguro las legiones y quedan ahí. Empiezan a ser usados por todo el mundo y empiezan a favorecer el comercio. Se eliminan las fronteras que exigían el pago de molestos tributos para pasarlas. Se unifica la moneda, se unifican las costumbres. Y Glob señala que el aspecto más positivo de los imperios es su dominio del mar, porque esto es casi todo beneficio y ningún costo. No hay acá antipáticas conquistas militares, sino que simplemente el imperio limpia los mares de piratas. Hace esto para favorecer su propia causa, para que puedan navegar sus propias flotas comerciales, pero lo cierto es que el mar queda libre para todo el mundo, para las provincias, para los particulares, incluso para los reinos que no forman parte del imperio. Glob está claramente pensando, al escribir esto, en el principio liberal de que el egoísmo favorece el bien común. 4. La era del comercio, que se superpone en el tiempo con la era de las conquistas. No hay tanto una diferencia cronológica como una diferencia de espíritu. El lujo y la prosperidad reemplazan a las ideas del honor y de la valentía. Se forma una clase inmensamente rica que son mecenas de artistas, arquitectos y toda clase de lujos. Se construyen estupendos edificios municipales, construyen palacios para sí mismos, se hacen nuevas formas de comunicación, nuevas vías de comunicación, desarrollos técnicos, puentes, acueductos, hoteles,
enormes avances científicos. La primera mitad de la era del comercio parece ser especialmente grandiosa. Las virtudes del honor, del patriotismo y la devoción al deber todavía son evidentes. El pueblo está unido, es orgulloso y está lleno de autoconfianza. Claramente estamos en la edad de oro del imperio. Los niños todavía son educados para ser viriles, montar, disparar el arco y decir siempre la verdad. Glubb está aludiendo al resumen que hace de la educación persa Heródoto de Halicarnaso. Hasta los 20 años los persas solo aprenden 3 cosas: montar, disparar el arco y decir siempre la verdad. Las escuelas para varones son deliberadamente rudas. La expansión continúa, pero por otros medios. La expansión comercial y la prosperidad se ven como la consolidación de las conquistas militares. 5. La era de la prosperidad. Y acá es donde se empieza a ir toda la mierda. El dinero es la causa de la decadencia de los imperios, afirma Glubb. La transición es gradual e inadvertida para la mayoría. El dinero ha reemplazado al ideal del honor. Los jóvenes son educados para capacitarse para los trabajos mejor pagos. La indefensión del país es causada por el egoísmo creciente. Nadie quiere ser soldado. Se siente la necesidad de construir murallas fronterizas al no tener suficientes tropas para defenderlas. La guerra y la conquista son consideradas inmorales. Y Glubb hace una observación interesante acá. Dice que este discurso pacifista encubre el sentimiento de inferioridad al leer sobre las hazañas de los antepasados. La falsa virtud del pacifismo se inventa para crearse una ilusión de superioridad moral respecto de los antepasados, aunque en el fondo se sienta exactamente lo contrario. La verdadera causa del desarme es la escasez de recursos para destinarlas a un objetivo público, la defensa. Esta escasez de recursos no es causada por ninguna objeción moral a la guerra, sino por el egoísmo y por las pestes. Pestes cuya principal causa es a su vez la escasez de recursos para las obras públicas. La ilusión de estar destinados a gobernar el mundo por siempre lleva a estos primeros decadentes a la idea de que son una raza superior, lo cual justifica su explotación del resto de la humanidad. Esto causa la ceguera para ver la rotación de las naciones en la hegemonía por periodos de alrededor de unos 250 años. Y Glubb observa que el racismo, entendiendo por tal esta idea, la creencia de que, bueno, nosotros somos un imperio porque somos una raza superior, pasando por alto que el rol hegemónico lo ha desempeñado gente de todas las razas, lleva a una injustificada relajación. No se ve el estado de prosperidad en el que todavía se vive, a pesar de todo, como el fruto del sacrificio de las generaciones precedentes. Se ve como un regalo de los dioses, y esto a veces literalmente. El problema del pacifismo no es su moralidad, sino su completa falta de realismo. No hay un asunto más grave para un pueblo que saber cuándo y cómo usar la fuerza. Y el pacifismo simplemente pasa por alto de esto como si no fuese algo importante. Todo hombre cuerdo prefiere la paz a la guerra, dijo Heródoto, pero sabe que la paz requiere de ciertas condiciones que deben ser acordadas. Reconciliarse significa etimológicamente volver al concilio, o como dijo un teólogo protestante tras la coronación de Enrique IV como rey de Francia, es hora de guardar las espadas y sacarle filo a la lengua. Lo que caracteriza al pacifismo, en cambio, es su carácter unilateral y ajeno al hecho de que están viviendo en un mundo lleno de no pacifistas que van a lanzarse inmediatamente al ataque apenas un pueblo baje la guardia. El pacifismo es solo un disfraz moral de la indefensión propia de la decadencia. 6. La era de los intelectuales, que es al mismo tiempo la era donde se vuelve obvio que el imperio está decayendo
y a la vez la última que tiene algo digno de ser rescatado. El rasgo característico de esta era, por la que Glubb lo llama así, es que se forma una clase de intelectuales consecuencia de las políticas de mecenazgo. Las universidades se convierten en una pasión. La ambición de los jóvenes es ahora conseguir un título universitario. Estos cambios no son ni buenos ni malos. El entusiasmo popular primero fue por los honores militares, después por la propiedad económica y finalmente se buscan los honores académicos. El club observa que esto no es un mero cambio de modas. Todo periodo de decadencia se caracteriza por la expansión desmesurada de las actividades intelectuales, mezcla de estupendos progresos en las ciencias naturales y caos político-social. Glubb señala que quizás el elemento más peligroso de la intelectual es su creencia de que el cerebro puede resolver todos los problemas del mundo. Proliferan los odios internos, se empiezan a formar lo que Glubb llama pequeños estados, y es también una era de desmesurada filantropía. Se predica la apertura de las fronteras, la educación y la salud gratuita para los pobres, ayuda de toda clase a los habitantes del imperio. Y acá Glubb hace una aguda observación psicológica. Dice que este periodo de filantropía desmesurada, unido a la aparición de ideologías cosmopolitas, parece estar en abierta contradicción con la creencia en el destino divino a gobernar el mundo, en la creencia de que el imperio es una raza superior destinada a gobernar sobre la humanidad. Y Glubb dice que en realidad es la consecuencia directa de esa creencia. Esta filantropía desmesurada procede de no preguntarse por qué nosotros estamos tan bien y esta gente está tan mal. Ignorar los factores históricos, ignorar las causas sociales de su prosperidad, creer, o sea, que es un regalo de los dioses. Podemos regalar todos nuestros bienes, los dioses nos van a seguir favoreciendo porque somos su raza favorita. Esto es lo que está de fondo detrás de ese cosmopolitismo de café. 7. La era de los inmigrantes. Se caracteriza por la pérdida de la unidad racial en el imperio. Esto dificulta la unión de los ciudadanos para un fin común. La asimilación deja dos problemas. Primero, la diversidad esencial de la población, incluso si los asimilados son leales a su nueva patria. Segundo, estos son menos propensos a sacrificarse por la patria. Forman pequeñas comunidades internas que son su sociedad primaria y solo secundariamente se consideran parte de la nación anfitriona. Son huéspedes agradecidos y respetuosos, si se quiere, pero no se sienten parte del país donde viven. Estos nuevos ciudadanos proceden de las naciones conquistadas, no recuerdan de la historia un pasado glorioso de conquistas, sino por el contrario, guardan el resentimiento de haber sido conquistados. Esto lleva a la aparición de movimientos de sedición y de separación que son el germen de los pequeños estados que va a caracterizar la etapa final de la decadencia. 8. La era de la declinación o decadencia. Se caracteriza por un pesimismo generalizado. Aparecen como nuevas pasiones los deportes y los artistas populares. Pan y circo. Los héroes de las naciones en decadencia son siempre los deportistas y los artistas populares, no los militares, no los políticos, no los pensadores, ni siquiera los ricos. La decadencia se caracteriza por la abierta irreligión, por la inmoralidad generalizada y por el éxito de canciones populares
abiertamente pornográficas. Otra característica común de la era de la decadencia es la aparición de las mujeres en la vida pública. Esto es infaltable en todo imperio decadente. Y Glubb señala un detalle curioso respecto de esto. No solo se da el mismo fenómeno, sino la misma mentira. Siempre se justifica esta inclusión de las mujeres en la vida pública con un discurso de la igualdad, la justicia, la libertad. Así que tenemos feministas persas hablándonos de su convicción en la justicia, que es tener una sociedad más igualitaria y abierta para todos y para todas. Tenemos feminismo griego, tenemos un feminismo romano, tenemos un feminismo mongol, y este discurso hipócrita disimula la verdadera razón por la que se están aceptando mujeres en la esfera pública. No hay suficientes hombres para cubrir todas las plazas. Y la verdadera razón es siempre la misma. Dada su inclusión de hecho, las mujeres demandan su aceptación en oficios, universidades y cargos públicos. Y puede ser que en esto haya sí un sentimiento de justicia. Algo así como que el gremio que nuclea a los obreros de un oficio le dice al empresario, bueno, ya que van a contratar mujeres, por lo menos no sean forros, páguenle lo mismo que al resto de los trabajadores. Y esto sí puede estar motivado por un sentimiento de justicia. El asunto es que este reclamo aparece ante lo que ya es un hecho consumado, mientras que el discurso hipócrita nos dice que fue ese sentimiento de justicia, de eliminar las diferencias sociales que oprimían, etcétera, etcétera, lo que causó la eliminación de la distinción de los roles por sexo. Y todos estos periodos de liberación femenina y de igualdad de género que han acompañado invariablemente a la etapa final de la decadencia de todo imperio, han terminado invariablemente igual. Una mujer no puede salir a la calle sin escolta a causa del caos, sin que la violen o la asesinen o las dos cosas. Y todos esos cambios sociales desaparecen sin ser derogados formalmente. ¿Qué importa que las universidades te acepten si no podés salir de tu casa sin un hombre armado que te acompañe? O sea, todas esas conquistas habían sido como lograr un asiento de primera clase en el Titanic mientras estaba hundiendo. Otro rasgo típico de la era de la decadencia es la aparición de intentos dramáticos de restaurar los valores de la religión, la familia, de la era de los pioneros. Y todos estos intentos fracasan y Glubb dice de modo lacónico y acertado por qué. Porque se ven como intentos patéticos y desesperados y simplemente son reemplazados por un nuevo imperio donde esos valores son auténticos. Y 9, la era de la desintegración. Glubb la considera la más breve, dice que dura unos 10 años, y según sus cálculos, si tomamos que los imperios occidentales modernos nacieron con la Revolución Francesa y su vida esperable es de 250 años, entonces debería coincidir con la década del 2030. No hay que tomarse estos cálculos muy en serio, desde luego. Se caracteriza por el pesimismo extremo y la absoluta indefensión. El pesimismo lleva a la indiferencia ante la destrucción, porque los habitantes no creen que haya nada que merezca ser salvado de las invasiones de los bárbaros. Que destruyan todo, no se pierde nada. Ese es el espíritu. Aparecen las ideas de variación, de diversidad en el discurso, que Glubb llama una gran variedad de tontos. La minoría que está todavía relativamente llevando una vida segura y próspera son, cito, vanidosos, completamente fuera de la realidad
e increíblemente estúpidos. Se forman pequeñas naciones internas cuya existencia es notoriamente patológica, porque estas pequeñas naciones atacan al imperio y sin embargo no pueden existir como entidades independientes. Son como un cáncer que está destruyendo el organismo del que forma parte y que va a morir junto con la destrucción del organismo. Son incapaces de existir por sí mismas. Hechos típicos de la época de la desintegración son el abandono de las fronteras y las rebeliones masivas de campesinos. Estos hechos están mal documentados porque suelen ser épocas de extrema anarquía donde poca gente escribió los hechos y los archivó en bibliotecas que se hayan conservado. Así que no tenemos muy bien los detalles. Las fronteras, técnicamente, el imperio que se colapsa no sufre una invasión. Simplemente las fronteras son abandonadas. Los soldados se van a la casa por falta de interés, por falta de pago, y la frontera queda abandonada y todo el mundo empieza a cruzarla. Las rebeliones de campesinos son un hecho común, pero no está muy claro contra qué se rebelan. Forman escuadrones de la muerte contra los inmigrantes que están cruzando la frontera impunemente, se rebelan contra el gobierno central o lo que queda de él, se rebelan contra los guardias de frontera que muy probablemente se hayan convertido en bandoleros. No tenemos muy claro qué es lo que ocurre exactamente en esta era. Un detalle que merece la pena mencionarse es que invariablemente hay mujeres ocupando el poder en esta época, en la era de la desintegración. Club no da ninguna explicación de por qué, simplemente señala que es así, que los últimos gobernantes de un imperio que se colapsan suelen ser mujeres. Y de hecho pueden ser estrategas brillantes como Cleopatra. No sería justo decir, esto se vino abajo porque gobernaron mujeres. No, es algo que simplemente ocurre. Gluck creía ingenuamente que su libro podía cambiar el destino de los imperios. Ante las acusaciones de ser excesivamente pesimista, se defendía diciendo que él escribió su libro precisamente para que lo que predecía no ocurra. Teniendo conciencia del futuro, una civilización podía tomar un curso distinto de los acontecimientos. Y esto es claramente una ingenuidad. Supongamos una hormiga filósofa que logra recordar la historia de unas 100 generaciones de su hormiguero durante 7-8 años. No tengo idea de cuánto vive una hormiga, supongamos que es el caso. Y estudiando la historia de su hormiguero, reconstruye el ciclo de primavera, verano, otoño, invierno. Y dice, oh caramba, se está viniendo el invierno, ¿qué hacemos para cambiar esto? Nada. Quizás no haya nada que hacer, quizás esta ambición de, hemos descubierto un problema, ¿cómo lo solucionamos? Quizás sea totalmente inadecuada, quizás simplemente así es como funcionan las cosas. El ciclo de la sucesión de los imperios en la hegemonía en periodos de unos 250 años, suponiendo que esto sea así, quizás es tan natural como la sucesión de las estaciones del año, y nuestro poder para cambiar eso es comparable al poder de una hormiga para impedir que venga el invierno. No necesariamente descubrir un hecho implica tener poder para cambiarlo, en contra de lo que nos dice el optimismo tecnocientífico de moda. Y quizás simplemente así son las cosas. Gluck dice, dando otra muestra de optimismo quizás, que la clave es el amor a la humanidad, que las pequeñas naciones se forman basadas en el odio, y las pequeñas naciones son el agente que desintegra todo imperio. Y otras críticas que se le han hecho es a la identificación
propio de las primeras fases de un imperio igual bueno, propio de la decadencia igual malo. Esto acá realmente Gloop es un poco incoherente porque en algunos casos parece avalar ese criterio y en otros no. Por ejemplo, dice que los honores académicos no son algo intrínsecamente reprobable, pero que sin embargo han coincidido siempre con la decadencia de los imperios. Y en otros casos no aplica este mismo criterio. No vemos que haga esa misma aclaración respecto de la diferencia de roles por sexos, cuya desaparición también es propia de la decadencia, y del pacifismo y de otras cosas que claramente le caían mal. Entonces en esos casos sí dice, esto es propio de la decadencia, por lo tanto esto es malo. Las reflexiones de Gloop, vamos a verlo desde un punto de vista más metodológico, son completamente empíricas. No tienen una razón de ser, y esto a veces lo dice el autor. Dice, bueno, esto, no sé por qué esto es así, simplemente así son las cosas. Como por ejemplo que los últimos gobernantes de un imperio suelen ser mujeres. Podríamos decir, quizás el sistema de herencia se ha relajado y causa de esa informalidad que es propia de la desintegración de las estructuras del imperio, puede llegar al poder una mujer, cosa que antes no hubiera sido posible. Ok, no estoy diciendo que esto sea correcto. Digo que esto es una explicación, es un intento de explicación. Gloop simplemente dice así son las cosas. Primero viene esto, después viene esto otro, después viene esto, después viene esto otro. Es totalmente empírica su teoría, o mejor dicho, no hay una teoría, es puramente empírico lo que está diciendo. Por otra parte, las reflexiones de Gloop se encuadran dentro de una tradición filosófica que se conoce como fatalismo histórico. Heráclito, Platón, Hegel, Marx, que por regla general conviene tomar con pinzas y guantes y máscara de soldador junto con las pinzas. El fatalismo histórico puede ser una poderosísima arma de propaganda y quizás este sea en parte la razón por la que se ha traído del olvido a Gloop en estos últimos años, precisamente para fomentar un pesimismo fatalista, para difundir la idea de que la civilización occidental está condenada a desaparecer. Esto es una ley de la ciencia y no puede ser evitado. Si se convence a un montón de personas de que un hecho es inevitable, por un lado, se entusiasma a los que están interesados en ello, diciéndoles que hay una profecía que garantiza su victoria. Por otro, se desalienta a sus enemigos, convenciéndolos de que la resistencia es inútil. Y la actual popularidad de la obra de Gloop puede tener ese efecto, puede estar favoreciendo al pesimismo antioccidental. Karl Popper escribió La sociedad abierta y sus enemigos, que es básicamente una gran refutación del fatalismo histórico. Y escribió este libro, Popper, motivado por lo común que se había vuelto la creencia pesimista en que el comunismo era históricamente inevitable y que por lo tanto resistirse era inútil. Creencia, decía Popper, que de este modo se podía convertir en una profecía autorrealizada, podía llevar a que fuera cierta. Yo señalaría también que la creencia de Gloop en que el dominio de los mares es algo intrínsecamente bueno, porque limpia el mar de pirata, que lo cual no solo favorece al imperio sino a todo el mundo, es por un lado una forma indirecta de decir que el imperio británico es el imperio más benévolo que ha existido en toda la historia. Y más importante, está haciendo una separación entre el dominio marítimo y el dominio y el imperio que es completamente artificial. El dominio marítimo es la consecuencia lógica del imperialismo. Se dominan los mares
para tener contacto entre la metrópoli y las colonias. No puede haber dominio marítimo sin imperialismo, y esto lo vemos en Atenas en la antigüedad, lo vemos en menor medida en Roma después, y lo vemos en el Imperio Británico en los tiempos modernos. No hay dominio de los mares sin imperialismo, así que decir que es mejor si el dominio de los mares o el imperialismo es una distinción totalmente artificial. Así que, bueno, con todas sus fallas metodológicas, creo que es un libro, El destino de los imperios, es un libro muy interesante. Merece la pena, aunque más no sea por su brevedad, se lee en 1 o 2 horas. Son 20-30 páginas. Y repito, con todas sus fallas metodológicas es interesante. Su visión de la historia creo que es lo más valioso que tiene. Glubb es un agudo psicólogo que penetra muy a fondo de lo que hay de fondo, valga la redundancia, en movimientos cuya característica central es la hipocresía, como el pacifismo, la ideología de la igualdad entre los sexos, etc. Es un agudo psicólogo que saca lo que está de fondo de esos movimientos cuando pueden ser totalmente contradictorios con lo que se dice en la superficie, con lo que aparentan ser en la superficie. Este creo que es el otro punto de gran valor de la obra de Glubb. Muy especialmente cuando se refiere a la era de los intelectuales, porque era la época de sus contemporáneos. Y como teoría histórica creo que es muy débil y es totalmente empírica. Creo que esto es lo más conocido, es la razón por la que se lo ha traído del olvido y lo menos valioso que tiene el libro. Nos estamos viendo, hasta la próxima.